Capítulo 1. Antes de la tormenta. Tomás Herrera estaba en el taller de su garaje, con el aroma a serrín mezclándose con pintura fresca mientras examinaba el Mustang 1967 restaurado en el que había estado trabajando durante meses. A sus 34 años, había construido una vida cómoda como consultor de seguridad informática, pero estos proyectos de fin de semana lo mantenían con los pies en la tierra. Sus manos, más acostumbradas a los teclados que a los carburadores, lucían callos frescos que portaba con discreto orgullo. ¿Sigues hablándole a ese coche? La voz de Amalia llegó desde la puerta, cálida y afectuosa. Su esposa desde hacía 6 años se apoyaba en el marco. Su cabello castaño rojizo atrapaba la luz de la tarde y aún llevaba puesta la pijama quirúrgica de su turno en urgencias del Hospital General de la Ciudad de México. «Sabe escuchar», sonrió Tomás, limpiándose las manos con un trapo. A diferencia de algunas personas, no juzga mis chistes malos. Eso es porque no tiene gusto. Amalia se acercó a él y le rodeó la cintura con los brazos. ¿Cómo estuvo la declaración de Hernández? La mandíbula de Tomás se tensó casi imperceptiblemente. Mauricio Hernández. Incluso el nombre le dejaba un sabor amargo. 3 años atrás, Tomás había sido contratado para auditar los sistemas de seguridad de Farmacéutica Hernández. Lo que encontró le revolvió el estómago. Mauricio Hernández, el director general de la empresa, había estado dirigiendo un elaborado esquema de venta de datos de pacientes al mejor postor y falsificando los resultados de ensayos clínicos, lo que había provocado 7 muertes. Tomás había hecho lo que cualquier persona decente haría, acudió a la Fiscalía General de la República, FGR. La investigación fue rápida y brutal. Mauricio Hernández fue condenado a 5 años en una prisión federal, y su imperio se desmoronó a su alrededor. Su esposa se divorció de él, sus hijos se cambiaron el apellido y su fortuna se evaporó en demandas y honorarios legales. Lo mismo de siempre, dijo Tomás con voz cautelosa. Sus abogados están tratando de anular la condena. No funcionará. La evidencia es sólida. Lo que Tomás no mencionó fue la mirada que Mauricio le había lanzado en el tribunal esa mañana. Un odio frío y calculado que le había erizado la piel del cuello. Mauricio había articulado algo con los labios desde el otro lado de la sala: me quitaste todo. Amalia se apartó, estudiando su rostro con esos perceptivos ojos verdes que lo habían cautivado por primera vez en una gala benéfica del hospital hace 7 años. ¿Estás bien? Te ves tenso, solo cansado. Él le besó la frente, respirando el aroma familiar de su champú de vainilla. Semana larga. Ella buscó en sus ojos un momento más antes de asentir. Tengo turno mañana, pero estaba pensando que podríamos conducir hasta Valle de Bravo el domingo, alejarnos de todo. Perfecto, mintió Tomás. Últimamente, se sentía vigilado. 2 veces en la última semana había notado el mismo sedán gris estacionado al final de la calle. Cuando revisó las cámaras de seguridad de su casa, encontró 3 horas de grabación misteriosamente corruptas. La computadora portátil de su trabajo había mostrado signos de intentos de acceso remoto. Lo había atribuido a la paranoia, pero su instinto, perfeccionado por años de cazar depredadores digitales, le decía que algo andaba mal. Esa noche, cenaron con Gabriel Beltrán, el amigo más cercano de Tomás desde la universidad. Gabriel, un abogado defensor con una sonrisa fácil y una mente aguda, había estado junto a Tomás durante el caso Hernández, ofreciendo asesoría legal cuando comenzaron las amenazas. «Estás distraído», observó Gabriel sobre un vaso de tequila añejo en el estudio de Tomás, con sus ojos oscuros llenos de preocupación. «¿Qué está pasando?» Tomás dudó, pero luego le contó sobre la vigilancia, las grabaciones corruptas y la sensación de ser observado. La expresión de Gabriel se tornó seria. Mauricio Hernández fue liberado hace 2 semanas, dijo Gabriel en voz baja. Liberación anticipada por buena conducta. El mundo se inclinó. ¿Qué? No me notificaron. Error burocrático. Me enteré ayer cuando revisaba un caso que citaba su condena. Gabriel se inclinó hacia adelante. Tomás, este tipo lo perdió todo por tu culpa. Sus amenazas durante el juicio eran solo palabras. ¿Lo eran? Interrumpió Tomás, aunque ni él mismo lo creía ya. El hombre hizo que su esposa lo dejara, sus hijos lo repudiaran y pasó 3 años en una prisión federal.
No va a perdonar y olvidar simplemente. Aumentaré la seguridad, dijo Tomás. Actualizaré las cámaras. Quizás nos quedemos en otro lugar por un tiempo. No reacciones exageradamente, advirtió Gabriel, pero tampoco lo subestimes. Solo ten cuidado. Vigila a Amalia, y si algo se siente mal, llámame de inmediato. Después de que Gabriel se fue, Tomás encontró a Amalia en su habitación, ya dormida. Se quedó en la puerta mirándola, con un miedo desconocido enroscándose en su pecho. Había derribado criminales antes, expuesto la corrupción, siempre creyendo que el sistema lo protegería. Ahora se preguntaba si había sido ingenuo. Capítulo 2, punto de fuga. La mañana siguiente, sábado, comenzó con normalidad. Amalia le dio un beso de despedida a las 6 de la mañana, dirigiéndose a un turno doble que no terminaría hasta la medianoche. Tomás pasó el día trabajando en una auditoría de seguridad para un nuevo cliente, revisando periódicamente su teléfono. Ningún mensaje de Amalia, pero eso no era inusual cuando estaba saturada en el hospital. A las 8 de la tarde, le envió un mensaje: espero que no sea una locura. Te amo. Sin respuesta. Aún no era inusual. A las 10 de la noche, llamó. Buzón de voz. A las 11 de la noche, una inquietud punzante le hizo llamar directamente al Hospital General. Hola, busco a Amalia Herrera. Es enfermera de urgencias. Un momento, señor. Una pausa. Lo siento. No tenemos a ninguna Amalia Herrera programada para hoy. La sangre de Tomás se convirtió en hielo. Eso es imposible. Salió para su turno esta mañana a las 6. Déjeme verificar con la jefa de enfermeras. Otra pausa, más larga esta vez. Señor. La enfermera Herrera se reportó enferma hace 3 días. No ha estado en el horario desde el miércoles. El teléfono casi se resbaló de la mano de Tomás. ¿Está segura? ¿Positiva? ¿Está todo bien? Colgó sin responder. Su mente corría. Amalia había salido a trabajar todos los días esa semana. Había usado su pijama quirúrgica, llevado su credencial del hospital y regresado a casa exhausta con historias de sus turnos. ¿A dónde había estado yendo? Tomás abrió su cuenta bancaria en su laptop. Transacciones normales. Supermercado, gasolinera. Nada inusual. Sus tarjetas de crédito mostraban lo mismo. Revisó las grabaciones de seguridad de su casa, rebobinando hasta esa mañana. Allí estaba ella a las 5:47 de la madrugada, vestida con el uniforme, besándolo para despedirse. La cámara la mostraba subiendo a su Honda Civic plateado y saliendo de la cochera. Rastreó su ruta a través de su red de seguridad doméstica, viéndola tomar su camino habitual hacia el hospital. Luego, giró a la izquierda en la calle Norte 45 en lugar de a la derecha, alejándose del Hospital General hacia la zona industrial de Vallejo. Las manos de Tomás temblaban mientras adelantaba la grabación. Amalia no había regresado a casa. Revisó su garaje. Su coche no estaba. Intentó rastrear su teléfono, pero estaba apagado o sin batería. Los servicios de ubicación no mostraban nada. Llamó a Gabriel. Amalia ha desaparecido. ¿Qué? Cálmere. Tomás le explicó todo, con la voz tensa por el pánico controlado. Gabriel escuchó en silencio. Voy para allá, dijo Gabriel. No llames a la policía todavía. Averigüemos qué está pasando primero. Gabriel. Mi esposa está desaparecida. Lo sé, pero piénsalo. Mintió sobre ir al trabajo durante 3 días. No sabemos por qué. Si llamas a la policía ahora y hay alguna explicación razonable, parecerás paranoico. Dame 20 minutos. Tomás quería discutir, pero Gabriel tenía razón. Estaba pensando emocionalmente, no estratégicamente. Se obligó a respirar, a analizar la situación como lo haría con una brecha de seguridad. Hecho, Amalia había estado mintiendo sobre el trabajo. Hecho, había estado yendo a otro lugar. Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿a dónde? Volvió a ver las grabaciones de seguridad,
haciendo zoom en el rostro de Amalia esa mañana. Algo estaba mal. Su sonrisa era forzada, sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. ¿Cómo se le había pasado eso por alto? Gabriel llegó 17 minutos después, entrando con la llave de repuesto. ¿Alguna novedad? Nada. Su teléfono está muerto. El coche no está. Tomás le mostró la grabación, la ruta que Amalia había tomado. La calle Norte 45 lleva a la zona de bodegas industriales. ¿Por qué iría allí? Revisemos su computadora, sus registros telefónicos, cualquier cosa que pueda. Tomás ya estaba abriendo su almacenamiento compartido en la nube. Los archivos de Amalia eran mayormente fotos, revistas médicas, nada útil. Pero entonces encontró una carpeta etiquetada como investigación, creada hace 2 semanas. Dentro había documentos sobre Mauricio Hernández. La visión de Tomás se nubló, artículos sobre el juicio, fotos del tribunal, capturas de pantalla de los registros de liberación de la prisión y un documento de Word titulado Notas de investigación. Lo abrió con manos temblorosas. Día 1. Confirmado que Mauricio Hernández fue liberado antes de tiempo. Intenté contactar a sus socios conocidos. La mayoría se negó a hablar. Una, Roxana Báez, ex asistente ejecutiva, accedió a reunirse. Día 3. Me reuní con Roxana. Ella afirma que Mauricio ha estado planeando algo desde su liberación. Mencionó el nombre de Tomás repetidamente. Parece asustada. Accedió a ayudar a reunir pruebas. Día 5. Roxana proporcionó documentos que sugieren que Mauricio ha estado contratando investigadores privados para vigilar nuestra casa. He estado documentando todo, pero ocultándoselo a Tomás. Él ya ha pasado por suficiente. Puedo manejar esto. Día 8. Me reuniré con Roxana de nuevo hoy en la bodega de la calle Norte 45. Dice que tiene pruebas del plan de Mauricio. Una vez que las tenga, iré a la policía y terminaré con esto antes de que Tomás necesite saberlo. El documento terminaba allí. La fecha de hoy. Dios mío, respiró Gabriel. Ella estaba tratando de protegerte. Tomás ya estaba tomando sus llaves. La bodega. Tenemos que ir ahora. Espera. Gabriel lo agarró del brazo. Piensa. Si Mauricio está involucrado, si algo le pasó a Amalia, no puedes simplemente irrumpir allí. Podría estar esperando. Esto podría ser una trampa. No me importa. Si te importa. Porque si te matan, ¿quién salva a Amalia? La voz de Gabriel era dura, obligando a Tomás a concentrarse. Llamemos a la policía. Dejemos que ellos lo manejen. Tomás quería discutir, pero Gabriel tenía razón de nuevo. Sacó su teléfono, con las manos temblorosas, y marcó el 911. Capítulo 3. Escena del crimen. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi esposa ha desaparecido, Tomás forzó las palabras. Amalia Herrera. Se suponía que estaba en el trabajo, pero... Me mintió. Encontré documentos que sugieren que estaba investigando a alguien peligroso. Mauricio Hernández. Él es. Señor, cálmese. ¿Cuál es su dirección? Tomás la dio automáticamente, su mente aún corriendo a 1000 por hora. Ella fue a una bodega en la calle Norte 45 esta mañana y nunca regresó. Su teléfono está muerto. Creo que está en peligro. Hubo una pausa en la línea. Una pausa larga. Señor, ¿cuál dijo que era su dirección? Tomás la repitió, confundido. ¿Por qué? Otra pausa. Luego, la voz de la operadora regresó, diferente ahora. ¿Cautelosa? Señor, eso es imposible. Tenemos unidades allí ahora. ¿Qué? No hay nadie aquí. Estoy parado en mi casa. No hay. Señor, la voz de la operadora bajó. Están procesando una escena del crimen. Se encontró un cuerpo en su habitación hace aproximadamente 3 horas. Hemos estado tratando de contactarlo. La víctima es... Pero Tomás ya no escuchaba. Estaba corriendo por su casa,
con Gabriel gritando detrás de él, subiendo las escaleras de dos en dos. Irrumpió en su habitación. El cuarto parecía normal. La cama hecha, nada perturbado, pero cuando abrió de un tirón la puerta del armario, sus rodillas flaquearon. Sangre, mucha sangre, estancada en el piso de madera, salpicada en las paredes. Y en el centro, parcialmente oculta por la ropa colgada, el cuerpo de una mujer. No era Amalia. Era Roxana Báez. Sus ojos miraban sin ver al techo, con la garganta cortada de oreja a oreja, y apretada en su mano había una nota escrita con letra temblorosa: Tomás Herrera hizo esto. El teléfono se resbaló de sus dedos. Gabriel apareció en la puerta, vio la escena y palideció. Tomás, susurró, no toques nada. No digas nada. Necesitamos. Las sirenas rasgaron el aire afuera. Luces rojas y azules bañaron las ventanas. Portazos de coches. Policía. Manos donde podamos verlas. Los oficiales irrumpieron por la puerta principal, con las armas desenfundadas. Alguien torció los brazos de Tomás detrás de su espalda. Esposas frías mordieron sus muñecas. Tomás Herrera queda bajo arresto por el asesinato de Roxana Báez. Tiene derecho a permanecer en silencio. Yo no hice esto, dijo Tomás, con voz hueca. Mauricio Hernández, él tiene a mi esposa. Me está incriminando. Tienen que escuchar. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Revisen las grabaciones de seguridad. Yo no estaba aquí. Estaba. El detective Luis Gómez dio un paso adelante, su rostro curtido profesionalmente neutral. Señor Herrera, su sistema de seguridad fue desactivado a las 9:47 de la mañana de esta mañana. No tenemos grabaciones de la hora de la muerte. Eso es imposible. Tengo sistemas de respaldo. Todo desactivado profesionalmente. Los ojos de Gómez eran comprensivos pero firmes. Usted es consultor de seguridad. Sabría cómo hacer eso. Esto es obra de Mauricio Hernández. Él es. Estamos al tanto de su historia con el señor Hernández, interrumpió Gómez. También sabemos que ha estado bajo estrés debido a su liberación. La víctima, la señorita Báez, era su ex empleada. Había estado cooperando con nosotros respecto a posibles violaciones de libertad condicional. La mente de Tomás daba vueltas. ¿Ella estaba trabajando con ustedes? Nos contactó hace una semana. Dijo que tenía información sobre las actividades del señor Hernández. Hicimos que llevara un micrófono a su reunión con su esposa esta mañana. La esperanza se encendió. Entonces tienen pruebas. El micrófono dejó de transmitir a las 10:15 de la mañana. Justo a la hora en que usted hizo varias llamadas telefónicas desde esta ubicación, según los registros de las torres celulares. No, yo estaba en mi computadora trabajando. Puedo probar. El historial de Internet de su laptop muestra que estaba accediendo a foros de la Dark Web sobre eliminación de cuerpos y destrucción de evidencia entre las 9 y las 11 de la mañana. El mundo se inclinó. Eso no es posible. Alguien hackeó. Encontramos sangre de la víctima en ropa en su cuarto de lavado, continuó Gómez. Su ADN bajo sus uñas. Y el coche abandonado de su esposa a 3 cuadras de aquí con su teléfono adentro, junto con una nota mecanografiada diciendo que no podía vivir con en lo que usted se había convertido. Esto es una locura. Tomás se abalanzó hacia adelante, retenido por los oficiales. Mauricio Hernández me está incriminando. Secuestró a mi esposa. Mató a Roxana Báez y montó esto para destruirme. La expresión de Gómez no cambió. El señor Hernández ha estado bajo libertad supervisada con un brazalete electrónico. Estuvo en su casa de transición toda la mañana con 30 testigos. Tiene una coartada perfecta. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, Tomás vio a Gabriel en su teléfono, llamando ya a abogados. Sus ojos se encontraron. Encuentra a Amalia, dijo Tomás. Por favor. Se le está acabando el tiempo. Lo haré, prometió Gabriel. Arreglaré esto. Pero mientras empujaban a Tomás a la parte trasera de una patrulla,
viendo su hogar y su vida alejarse en la distancia, sabía la verdad. Mauricio Hernández había ganado, o eso parecía. Capítulo 4. Dentro de la caja. La sala de interrogatorio solía a café rancio y desesperación. Tomás estaba sentado frente al detective Gómez, con las manos esposadas a la mesa de metal. Su abogado, Gabriel, estaba sentado a su lado. Habían pasado 6 horas desde su arresto. 6 horas de Amalia estando sabe Dios dónde. Mi cliente no responderá ninguna pregunta, dijo Gabriel con firmeza. Esto es un montaje descarado. Ahórratelo, interrumpió Tomás. Detective, sé cómo se ve esto, pero usted es un hombre inteligente. Mire la evidencia objetivamente. Gómez levantó una ceja. Estoy escuchando. La evidencia es demasiado perfecta, dijo Tomás, con voz firme a pesar del miedo que le arañaba las entrañas. Soy un experto en ciberseguridad. Si matara a alguien, ¿realmente cree que dejaría evidencia de ADN, sangre en mi ropa y un historial de búsqueda incriminatorio? Es de aficionados. ¿Entró en pánico? Contraatacó Gómez. Yo no entro en pánico. Pregunte a cualquiera que me conozca. Tomás se inclinó hacia adelante tanto como se lo permitían las esposas. Alguien con conocimientos técnicos sofisticados hackeó mis sistemas, plantó evidencia en mi computadora y cronometró todo perfectamente. Eso no soy yo siendo descuidado. Eso es alguien más siendo muy cuidadoso. Gómez lo estudió por un largo momento. Está sugiriendo que Mauricio Hernández tiene los recursos y el conocimiento para lograr esto mientras usa un brazalete electrónico en una casa de transición. Estoy sugiriendo que tuvo 3 años en prisión para planear esto. 3 años para reclutar gente, arreglar pagos, coordinar una operación compleja. La mandíbula de Tomás se tensó. Es un CEO farmacéutico que dirigió una operación de robo de datos durante años sin ser atrapado. Entiende de sistemas, manipulación y planificación. Y mi esposa es la palanca. Quiere que sufra. Matarme sería demasiado rápido. Me quiere en prisión de por vida, sabiendo que Amalia está allá afuera en algún lugar, sola y aterrorizada. La voz de Tomás se quebró. Por favor, sé que cree que soy culpable, pero ¿y si no lo soy? ¿Y si una mujer está muriendo mientras estamos sentados aquí? La expresión de Gómez se suavizó casi imperceptiblemente. Investigaré, pero usted se queda bajo custodia. Después de que Gómez se fue, Gabriel se inclinó cerca. Estoy trabajando en la fianza, pero con un cargo de asesinato y riesgo de fuga, es poco probable. Necesito que pienses. ¿A dónde llevaría Hernández a Amalia? Tomás cerró los ojos, obligándose a pensar como Hernández. El hombre era metódico, vengativo, simbólico. Querría un lugar significativo. La planta farmacéutica, dijo Tomás de repente. Su antigua sede. Ha estado abandonada desde que la empresa quebró. Remota, segura, con cámaras ya instaladas. La policía la registró cuando Hernández fue arrestado. Ha estado clausurada. Revísala de todos modos. Hernández sabe cómo vencer los sistemas de seguridad. Yo le enseñé eso. El estómago de Tomás se retorció de culpa. Años atrás, antes de descubrir los crímenes de Hernández, había actualizado la seguridad de las instalaciones como un favor. Esencialmente, le había dado a Hernández la prisión perfecta. Gabriel asintió y se fue. Solo en la sala de interrogatorios, Tomás hizo lo que había sido entrenado para hacer, analizar la situación estratégicamente. El brazalete electrónico de Mauricio Hernández le daba una coartada, pero los brazaletes podían ser engañados. Alguien más había hecho el trabajo físico, el asesinato, la colocación de pruebas. ¿Pero quién? Recordó las notas de investigación de Amalia. Había mencionado investigadores privados que Hernández había contratado. Uno de ellos podría ser el cómplice, alguien con habilidades técnicas, conexiones criminales y disposición para cometer asesinato por el precio correcto. Tomás necesitaba información, y la necesitaba rápido. Pero atrapado en una celda, estaba indefenso. ¿O no lo estaba? Había aprendido algo en sus años cazando cibercriminales.
Los sistemas siempre tenían vulnerabilidades, incluso las prisiones. Cuando el guardia vino a regresarlo a su celda, Tomás memorizó su placa de identificación, oficial Juan Vázquez. Notó las posiciones de las cámaras de seguridad, los sistemas de cierre electrónico, el horario de cambio de turno visible en una pantalla de computadora por la que pasaron. En su celda, yacía despierto planeando. No podía escapar. Eso solo confirmaría su culpa. Pero podía reunir inteligencia, y cuando llegara la oportunidad, estaría listo. Capítulo 5. Piezas del rompecabezas. Gabriel regresó a la mañana siguiente con noticias sombrías. Sin fianza. El juez te considera un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Hizo una pausa. Pero tengo algo. Contraté a un investigador privado, Néstor Flores, exagente de la Policía Federal. Es bueno. ¿Y la planta farmacéutica? Estaba vacía. Pero Néstor encontró evidencia de que alguien ha estado allí recientemente. Huellas de neumáticos frescas, patrones de polvo alterados, una envoltura de comida desechada con fecha de hace 2 días. Entonces Amalia podría haber estado allí. Quizás. Pero hay algo más. Gabriel sacó una carpeta. Néstor investigó a los socios de Hernández. Un nombre seguía apareciendo, Sergio Gallardo, exmilitar, baja deshonrosa por realizar vigilancia no autorizada a oficiales superiores. Ha estado vinculado a varios casos de espionaje corporativo, pero nunca acusado. La mente de Tomás corría. Hernández, probablemente. Y aquí es donde se pone interesante. El teléfono celular de Sergio Gallardo rebotó en torres cercanas a tu casa la mañana del asesinato, cerca de la planta farmacéutica ayer y cerca de la casa de transición de Hernández 3 veces esta semana. Él es el cómplice. Posiblemente, pero no tenemos pruebas. Néstor lo está rastreando, pero... Gabriel bajó la voz. Hernández está jugando un juego más profundo. Hablé con la familia de Roxana Báez. Ella no solo estaba cooperando con la policía. Había estado chantajeando a Hernández durante meses, amenazando con exponer crímenes adicionales si no le pagaba. Así que Hernández mató 2 pájaros de un tiro, se deshizo de una chantajista y me incriminó a mí. Exactamente. Pero aquí está la cosa, si Sergio Gallardo hizo el asesinato real, podría haber evidencia, un error, algo. Los ojos de Gabriel eran intensos. Néstor lo está siguiendo. Si podemos atraparlo con Amalia o encontrar pruebas de que plantó la evidencia, podemos hacer estallar todo este montaje. ¿Cuánto tiempo tomará eso? El silencio de Gabriel fue respuesta suficiente. Días, tal vez semanas. Y Amalia no tenía ese tiempo. Esa noche, Tomás tuvo una visita. El detective Gómez se sentó frente a él en la sala de reuniones privada, con expresión preocupada. He estado revisando la evidencia, dijo Gómez sin preámbulos. Tenía razón. Es demasiado limpia. El historial de búsqueda en su computadora fue accedido usando un protocolo de escritorio remoto que solo he visto usar a hackers profesionales. La evidencia de sangre fue colocada estratégicamente, como alguien montando una escena del crimen, y la línea de tiempo no cuadra del todo. La esperanza surgió en el pecho de Tomás. ¿Me cree? Creo que hay inconsistencias que valen la pena investigar. Gómez deslizó una fotografía sobre la mesa. ¿Lo reconoce? Sergio Gallardo. Corte militar al ras. Ojos fríos. La mirada de un hombre que había hecho cosas terribles y dormía perfectamente bien. No, mintió Tomás, protegiendo la investigación de Gabriel. Gómez lo estudió. Ha sido visto cerca de su casa y de la planta farmacéutica. Lo estamos vigilando, pero no podemos movernos sin pruebas. Si su esposa está viva, señor Herrera, el tiempo es crítico. ¿Qué tan crítico? La autopsia de Roxana Báez mostró que había estado retenida en algún lugar durante varias horas antes de la muerte. Hambrienta, deshidratada, torturada psicológicamente. Si la misma persona tiene a su esposa. Gómez no terminó. No tenía que hacerlo. Después de que Gómez se fue, Tomás se sentó en la oscuridad de su celda, con la rabia y el miedo luchando dentro de él.
Mauricio Hernández estaba allá afuera, libre, mientras Amalia sufría. El sistema se movía demasiado lento. La evidencia era circunstancial. Incluso si probaban su inocencia, eventualmente, Amalia estaría muerta. No podía esperar a la justicia. Necesitaba crearla. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el área común, Tomás hizo su movimiento. Había observado los patrones, identificado a los jugadores. En prisión, todo era una mercancía. Información, protección, contrabando. Solo tenías que saber a quién acercarte. Encontró a Jerónimo Valdés, un criminal de cuello blanco en espera de juicio por hackear contratistas de defensa. El hombre tenía habilidades y conexiones en el exterior. Necesito algo, dijo Tomás en voz baja, sentándose frente a él. Los ojos de Jerónimo se entrecerraron. ¿Qué te hace pensar que puedo ayudar? Porque sé quién eres, y sé que te enfrentas a 20 años a menos que tengas influencia. Tomás se inclinó hacia adelante. Puedo darte algo valioso. Información sobre vulnerabilidades de seguridad en los sistemas penitenciarios federales, con un valor de millones de pesos para el comprador adecuado, a cambio de acceso a una computadora una hora e información sobre un hombre llamado Sergio Gallardo. Jerónimo sonrió lentamente. Ambicioso. ¿Care? Nombra tu precio. La información de seguridad más un favor que me deberás cuando salgas. Si salgo. Tú saldrás. Los hombres inocentes tienen una forma de probarlo. Jerónimo extendió su mano. Trato hecho. Esa noche, durante un misterioso corte de energía que duró exactamente 73 minutos, Tomás se encontró en la biblioteca de la prisión con acceso a una computadora conectada a Internet. Trabajó rápido. Primero, hackeó la red de cámaras del C5 de la ciudad, rastreando los movimientos de Sergio Gallardo durante la última semana. El hombre había sido descuidado, probablemente confiado en que la policía había arrestado a su único sospechoso. Tomás mapeó sus rutas, identificó patrones. Sergio había visitado 3 ubicaciones repetidamente, la casa de transición de Hernández, un departamento en la colonia Polanco, y la sangre de Tomás se heló, la planta farmacéutica. Él mantenía a Amalia allí. A continuación, Tomás accedió al correo electrónico de Sergio Gallardo utilizando una vulnerabilidad de contraseña que había identificado. Lo que encontró hizo que sus manos temblaran. Correo tras correo desde una cuenta encriptada, describiendo el plan con detalles meticulosos, instrucciones para el asesinato, la colocación de pruebas, incluso contingencias si las cosas salían mal. Y al final de cada correo, una firma, MH Mauricio Hernández, pensando que era intocable, había dejado un rastro digital. Tomás descargó todo a un servidor seguro, luego plantó su propia sorpresa en el correo de Sergio, un virus que se activaría remotamente, convirtiendo el teléfono de Sergio en un dispositivo de rastreo y grabación. Cuando las luces volvieron, Tomás estaba de vuelta en su celda, aparentando dormir, pero su mente corría con planes. Capítulo 6. La verdad sale a la superficie. El virus funcionó perfectamente. En 24 horas, Gabriel llegó con una laptop, con el rostro pálido. Tienes que escuchar esto. La grabación era cristalina. La voz de Sergio Gallardo hablando con alguien en altavoz. La policía está husmeando, pero Herrera está bien encerrado. Creen que es culpable. Bien, otra voz, distorsionada digitalmente, pero inconfundiblemente arrogante. ¿Qué hay de la esposa? Segura en la instalación. Está débil pero viva. ¿Qué quieres que haga con ella? Manténla viva por ahora. Quiero que Herrera sepa que está sufriendo. Que es impotente. Ese es el verdadero castigo. ¿Y si la policía lo averigua? No lo harán. La coartada del brazalete es perfecta. Sergio, amigo mío, te has ganado cada centavo. Cuando esto termine, deshazte de la esposa y desaparece. Te has ganado unas vacaciones. La llamada terminó. Gabriel parecía enfermo. Eso no es suficiente para probar que es Hernández, dijo. La voz está distorsionada. No se mencionan nombres. Pero prueba que Sergio es nuestro hombre, y sabemos dónde está Amalia. Tomás se puso de pie.
Llevamos esto al detective Gómez. Allanará la planta farmacéutica, rescatará a Amalia y arrestará a Sergio. Sergio delatará a Hernández para salvarse. No es tan simple. Esta grabación se obtuvo ilegalmente. No es admisible en el tribunal. No me importa el tribunal. Me importa salvar a mi esposa. Espera. Gabriel lo agarró del brazo. Piensa. Si Gómez allana el lugar con evidencia obtenida ilegalmente, cualquier caso contra Hernández se desmorona. Los cargos se desestiman por un tecnicismo. Hernández sale libre para siempre. Tomás quería gritar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos que Sergio se incrimine voluntariamente o necesitamos atraparlo en el acto con evidencia que no provenga de tu hackeo? Néstor Flores, el investigador privado, entró en la habitación, con expresión sombría. Tengo algo. He estado siguiendo a Sergio legalmente con permisos de vigilancia adecuados. Esta mañana, lo seguí a la planta farmacéutica. Entró llevando suministros, comida, agua, equipo médico. Para Amalia, respiró Tomás. Posiblemente. No podía arriesgarme a entrar y alertarlo, pero documenté todo. Si podemos llevar a Gómez allí con causa probable. La grabación, interrumpió Tomás. Gabriel, recibiste una denuncia anónima. Pásasela a Gómez como ciudadano preocupado. Él puede usar eso como causa probable para investigar. Gabriel dudó. Eso es legalmente gris en el mejor de los casos. ¿Quieres salvar a Amalia o discutir ética legal? Los dos hombres se miraron a los ojos. Finalmente, Gabriel asintió. 3 horas más tarde, el detective Gómez reunió un equipo táctico fuera de la sede abandonada de Farmacéutica Hernández. Tomás, liberado bajo fianza de emergencia gracias a la denuncia anónima, llevaba un chaleco antibalas y estaba de pie junto a Gabriel en el perímetro. Usted quédese aquí, ordenó Gómez. Esto es asunto oficial de la policía. Es mi esposa la que está ahí dentro. Por eso no puede entrar. Está emocionalmente comprometido. La voz de Gómez se suavizó. Déjenos hacer nuestro trabajo, señor Herrera. Si ella está ahí, la traeremos a casa. El equipo táctico irrumpió en el edificio al atardecer, con linternas cortando la penumbra. Tomás observaba a través de binoculares, con el corazón martilleando. Disparos estallaron. Oficial caído. El sospechoso está armado. Tomás se movía antes de pensarlo, corriendo hacia el edificio. Gabriel gritó detrás de él, pero no se detuvo. Había memorizado el diseño de esta instalación años atrás. Sabía exactamente dónde alguien mantendría a un prisionero, el viejo ala de investigación, aislada e insonorizada. Entró por una entrada lateral siguiendo el sonido de los gritos. La policía estaba enfrentando a Sergio Gallardo en el segundo piso, pero Tomás subió a los laboratorios de investigación del tercer piso. «Amalia», gritó. «Amalia». Un sonido débil, un llanto. Lo siguió hasta una puerta cerrada, la pateó 1, 2 veces, la cerradura se astilló. La habitación más allá estaba oscura, apestando a desechos humanos y miedo. Y allí, encadenada a una viga de soporte, estaba su esposa. Parecía esquelética, su ropa sucia, sus labios agrietados y sangrando. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, se iluminaron cuando lo vieron. «Tomás», graznó ella. Él cruzó la habitación en segundos, tirando de las cadenas con manos temblorosas. «Estoy aquí. Estás a salvo. Te tengo». «Mauricio. Él quería lastimarte. Lo siento». «No. No lo hagas. No es tu culpa. Nada es tu culpa». Soltó las cadenas. La atrapó cuando colapsó. No pesaba casi nada. Pasos retumbaron en el pasillo. La policía inundó el lugar, seguida por paramédicos. Intentaron quitarle a Amalia, pero Tomás la abrazó más fuerte. «Señor Herrera, necesitamos llevarla a un hospital». «No la voy a soltar». «Entonces venga con nosotros». «Pero necesitamos movernos ahora». Mientras sacaban a Amalia en una camilla, con Tomás sosteniendo su mano a cada paso,
apareció el detective Gómez. Su rostro estaba sombrío. Sergio Gallardo está bajo custodia. Ya está pidiendo un trato. ¿Y Hernández? Lo traeremos para interrogarlo. Con el testimonio de Sergio, podemos. No. La voz de Tomás era hielo. Eso no es suficiente. Hernández planeó todo. Torturó a mi esposa. Trató de destruir mi vida. Quiero que pague por todo ello. Gómez lo miró a los ojos. Nos aseguraremos de que lo haga. Lo prometo. Pero Tomás ya había decidido. Algunas promesas te las guardas para ti mismo. Capítulo 7. La trampa dentro de la trampa. Amalia pasó 3 días en el hospital recuperándose de la deshidratación, la desnutrición y el trauma psicológico. Tomás nunca se apartó de su lado, incluso cuando las enfermeras insistían en que necesitaba descansar. Había fallado en protegerla una vez. Nunca más. Al 4.º día, el detective Gómez los visitó con actualizaciones. Sergio Gallardo está cooperando plenamente. Nos ha dado todo. Como Hernández lo contactó desde prisión, la planificación, la estructura de pago a través de criptomonedas. Incluso confesó haber matado a Roxana Báez bajo las órdenes de Hernández. ¿Ha sido arrestado Hernández? Preguntó Tomás. Está bajo custodia, pero sus abogados son buenos. Realmente buenos. Argumentan que la coartada del brazalete electrónico prueba que no pudo haber orquestado nada. Que Sergio está mintiendo para obtener una sentencia reducida. ¿Qué hay de los correos electrónicos encriptados? Circunstanciales. No hay prueba directa. Son de Hernández. Gómez suspiró. Lo siento, señor Herrera. Estamos construyendo un caso, pero podría tomar meses. Y existe una posibilidad real de que salga libre por duda razonable. Después de que Gómez se fue, Tomás se sentó en la oscuridad de la habitación de Amalia, escuchando su respiración constante. El médico dijo que se recuperaría físicamente. Psicológicamente, las cicatrices tardarían más. Mauricio Hernández podría salir libre, podría continuar viviendo mientras Amalia sufría pesadillas. El pensamiento hizo hervir la sangre de Tomás. Gabriel visitó esa noche, trayendo comida que ninguno de los dos tocó. Puedo ver lo que estás pensando, dijo Gabriel en voz baja. No lo hagas. ¿No qué? Cualquier justicia por mano propia que estés planeando. Tú no eres esa persona, Tomás. Tal vez necesito serlo. Y tirar todo por la borda. Terminar en prisión tú mismo. Amalia te necesita. Tomás miró a su amigo. Amalia necesita saber que el hombre que le hizo esto nunca volverá a lastimar a nadie. El sistema no garantizará eso. Yo lo haré. ¿Cómo? Tomás había estado planeando durante días. Usando habilidades que bordeaban la línea entre lo legal y lo criminal. Hernández cree que ha ganado. Que Sergio asumiendo la culpa es un daño colateral aceptable. Pero la arrogancia de Hernández es su debilidad. No puede resistirse a regodearse, a demostrar que es más inteligente que todos. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Una trampa? Pero no para él, sino su propia trampa. Tomás sacó su laptop. Hernández construyó un crimen perfecto. Voy a usarlo para destruirlo. Durante los siguientes 2 días, Tomás trabajó meticulosamente. Creó una identidad falsa, Fernando Holguín, un periodista que escribía un libro sobre crímenes de cuello blanco, y contactó a los abogados de Mauricio Hernández solicitando una entrevista. Sorprendentemente, aceptaron. Hernández quiere que se cuente su versión, dijo Gabriel, leyendo el correo electrónico. Sus abogados creen que ayudará a la opinión pública. Exactamente. No puede resistirse a los reflectores. Tomás sonrió fríamente. Cree que es intocable. Es hora de demostrarle lo contrario. La entrevista fue programada en un lugar neutral, un estudio de grabación en el centro de la Ciudad de México. Tomás llegó temprano revisando el equipo. La sala estaba cableada con dispositivos de grabación de grado profesional. Lo que Hernández no sabía era que Tomás había añadido su propio equipo,
cámaras ocultas con software de reconocimiento facial, analizadores de estrés de voz e incluso un sistema de imagen térmica que podía detectar microcambios en la temperatura corporal asociados con mentir. Mauricio Hernández llegó exactamente a tiempo. Flanqueado por 2 abogados, había envejecido en prisión, más canas, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero su arrogancia permanecía inalterada. «Señor Holguín», dijo Hernández, extendiendo su mano. «Gracias por querer contar mi historia con precisión». Tomás se la estrechó, sintiendo la rabia hervir bajo su sonrisa profesional. «Creo en la verdad, toda ella». Durante 1 hora, hablaron sobre el caso, la condena de Hernández, sus planes a futuro. El hombre era elocuente, comprensivo, incluso pintándose a sí mismo como una víctima de un denunciante vengativo que había malinterpretado prácticas comerciales legítimas. Entonces Tomás se salió del guión. Hablemos de Amalia Herrera. La expresión de Hernández no cambió, pero el software de imagen térmica de Tomás detectó un pico en los marcadores de estrés. La esposa del hombre que arruinó mi vida. ¿Qué hay con ella? Fue secuestrada y torturada mientras usted tenía una coartada. Conveniente. No tuve nada que ver con eso. La investigación policial probará. ¿Lo hará? Tomás se inclinó hacia adelante. Verá, he estado estudiando cómo opera usted, Mauricio. Es brillante. La coartada del brazalete es perfecta. Contratar a Sergio Gallardo para hacer su trabajo sucio. Incluso hacer que matara a Roxana Báez, su ex empleada que lo había estado chantajeando, fue genial. 2 problemas resueltos y alguien más asume la culpa. Los abogados de Hernández se pusieron de pie. Esta entrevista ha terminado. Siéntense, dijo Tomás en voz baja. Presionó un botón y las puertas del estudio se cerraron electrónicamente. No hemos terminado. Esto es privación ilegal de la libertad, balbuceó un abogado. Haremos que lo arresten. Adelante, llamen a la policía. Tomás sonrió. El detective Gómez está justo afuera. De hecho, ha estado escuchando cada palabra a través del equipo de grabación que su cliente aceptó usar. El rostro de Hernández palideció. Esto es lo que va a pasar, continuó Tomás. Usted va a confesar cada detalle de lo que le hizo a Amalia, a Roxana, a mí. Va a explicar cómo orquestó todo desde la ubicación de su brazalete, cómo usó comunicaciones encriptadas, cómo le pagó a Sergio Gallardo. No voy a decir nada sin. ¿Sin qué? ¿Un trato? No hay trato, Mauricio. Va a ir a prisión por el resto de su vida. La única pregunta es si va con una pizca de dignidad o como un cobarde que dejó que su matón a sueldo asumiera toda la culpa. No puedes probar nada. De hecho, puedo. Tomás levantó su laptop, mostrando las grabaciones que había compilado. Los correos de Sergio, las llamadas telefónicas, las transacciones financieras rastreadas a través de 6 empresas fantasma hasta cuentas a las que Hernández tenía acceso incluso en prisión. He pasado las últimas 2 semanas haciendo lo que mejor hago, seguir el rastro digital. Fue cuidadoso, pero no perfecto. Todo sistema tiene vulnerabilidades, Mauricio. Usted me enseñó eso. Hernández miró la pantalla, su expresión desmoronándose. No puedes usar nada de esto. Es inadmisible. Quizás, pero es suficiente para el Tribunal de la Opinión Pública, para que sus abogados lo dejen, para que su casa de transición revoque su libertad condicional, para que el resto de su vida se convierta en un infierno viviente. Tomás se inclinó más cerca. O puede confesar. Decir la verdad. Enfrentar lo que ha hecho como un hombre en lugar de un cobarde. La habitación quedó en silencio. Los abogados de Hernández le susurraban urgentemente, pero él los apartó con un gesto. Ella se suponía que era una palanca, dijo Hernández en voz baja. Quería que Herrera supiera lo que se sentía perderlo todo, ser impotente. ¿Siga? No podía hacerlo yo mismo. El monitor. Así que contraté a Sergio, le pagué a través de cuentas de criptomonedas que había configurado antes de mi arresto. La voz de Hernández era plana ahora, mecánica. Roxana era un problema. Sabía demasiado, exigía demasiado. Se suponía que Sergio la mataría e incriminaría a Herrera.
hacer que pareciera que había perdido la cabeza. ¿Y Amalia? Daño colateral. Hernández finalmente miró a Tomás, y por primera vez, algo parecido al arrepentimiento parpadeó en sus ojos. Quería que Herrera sufriera. No pensé en ella como una persona, solo como una herramienta. Las manos de Tomás se cerraron en puños, pero mantuvo su voz firme. Felicidades, Mauricio. Acaba de confesar conspiración para cometer asesinato, secuestro y obstrucción de la justicia. Todo en cámara. Todo admisible porque usted accedió a ser grabado. Las puertas del estudio se desbloquearon. El detective Gómez entró con oficiales. Mauricio Hernández, dijo Gómez. Queda bajo arresto. De nuevo. Mientras se llevaban a Hernández, con sus abogados gritando sobre apelaciones y mociones, el hombre miró a Tomás una última vez. Me destruiste, dijo Hernández. ¿Valió la pena? Pregúntele a sus víctimas, respondió Tomás. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El juicio se movió rápidamente una vez que la confesión de Hernández se hizo pública. Sus abogados intentaron argumentar coerción, vigilancia ilegal, trampa, cualquier cosa para suprimir la grabación, pero el juez Humberto Vega dictaminó que era admisible. Hernández había accedido voluntariamente a ser grabado, y Tomás había actuado como un ciudadano privado, no como fuerza policial. Sergio Gallardo testificó a cambio de 25 años en lugar de cadena perpetua. Su testimonio, combinado con la evidencia digital que Tomás había compilado y la confesión grabada de Hernández, construyó un caso sólido. La fiscalía llamó a Tomás al estrado. Entró en la sala del tribunal, con Amalia sentada en la primera fila, con la mano entrelazada en la de Gabriel. Ella había insistido en asistir cada día del juicio, negándose a dejar que el miedo la controlara más. Señor Herrera, comenzó el fiscal, ¿puede explicar al jurado cómo descubrió la participación del señor Hernández? Tomás lo hizo metódicamente, exponiendo cada paso. Los correos hackeados, el software de rastreo, las grabaciones de voz. Su testimonio tomó 3 horas. Y a través de todo ello, Mauricio Hernández permaneció sentado en la mesa de la defensa, con expresión vacía. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó pintar a Tomás como un justiciero que había violado las leyes de privacidad, pero le salió el tiro por la culata. Señor Herrera, dijo el abogado, usted admite haber accedido ilegalmente a las comunicaciones de mi cliente. Accedí a las comunicaciones de Sergio Gallardo, lo que me llevó a evidencia de crímenes en curso, la cual luego entregué a las autoridades. No estaba actuando como un agente del Estado. Era un ciudadano privado protegiendo a mi esposa. Un ciudadano privado que resulta ser un experto en ciberseguridad. Sí. Y su cliente es un experto en manipulación y asesinato. Todos usamos nuestros talentos. La sala estalló en susurros. El juez pidió orden, pero el daño estaba hecho. Cuando Amalia subió al estrado, la sala quedó en silencio. Había perdido peso, sus pómulos estaban afilados, pero su voz era firme. ¿Puede describir su cautiverio, señora Herrera? Preguntó el fiscal suavemente. Me mantuvo en la oscuridad, encadenada durante 9 días. Casi no tenía comida, poca agua. Él, Sergio Gallardo, entraba y me contaba lo que le estaba pasando a Tomás, cómo estaba en prisión, acusado de asesinato, cómo la vida de mi esposo estaba siendo destruida. Su voz se quebró. Mauricio Hernández quería que yo supiera eso. Quería que sufriera sabiendo que Tomás estaba sufriendo. ¿Alguna vez mencionó el señor Gallardo al señor Hernández directamente? Todos los días decía, Mauricio quiere que sepas. O Mauricio planeó esto perfectamente. Estaba orgulloso de ello. Ambos lo estaban. El jurado miró a Hernández con un disimulado disgusto. El juicio duró 2 semanas. El jurado deliberó durante 3 horas. En el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de secuestro en primer grado, encontramos al acusado culpable. En el cargo de obstrucción de la justicia, encontramos al acusado culpable. Hernández no mostró emoción mientras se leían los veredictos. Pero cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional, algo se rompió detrás de sus ojos.
Señor Hernández, dijo el juez Vega, usted usó su inteligencia, recursos y conexiones no para construir algo valioso, sino para destruir vidas. No mostró remordimiento, ni humanidad. Este tribunal le muestra la misma misericordia que usted mostró a sus víctimas. Ninguna. Mientras se llevaban a Hernández, miró a Tomás una última vez. Sin arrogancia ahora. Solo la hueca realización de un hombre que lo había perdido todo. Tomás no sonrió, no se regodeó. Simplemente se volvió hacia Amalia y le tomó la mano. Se acabó, dijo. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Se acabó. Capítulo 9. Después de la tormenta. 6 meses después, Tomás estaba en su garaje trabajando en el Mustang de nuevo. El sonido de la risa de Amalia llegaba desde la casa, donde tomaba café con su hermana. El sonido que una vez había sido tan ordinario era ahora precioso, un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Gabriel los visitó esa tarde, trayendo cerveza y una carpeta. Lo último de todo esto, dijo Gabriel, entregándosela. La apelación de Sergio Gallardo fue denegada. Mauricio Hernández está en el Cefereso del Altiplano, la prisión de máxima seguridad. Pasará 23 horas al día en confinamiento solitario por el resto de su vida. Bien, dijo Tomás en voz baja. ¿Cómo está Amalia? La terapia está ayudando. Todavía tiene pesadillas, pero son cada vez menos frecuentes. Tomás dio un trago largo. Estamos tomándolo un día a la vez. ¿Y tú? Honestamente, estoy enojado. No con Hernández. Él obtuvo lo que merecía. Conmigo mismo. Debería haberlo visto venir. Haberla protegido mejor. No puedes pensar así. Hernández estaba obsesionado, era metódico. Hubiera encontrado una manera. Quizás. Tomás miró a su amigo. Pero puedo controlar lo que pasa ahora. He iniciado una fundación para ayudar a víctimas de crímenes corporativos, financiando recursos legales, capacitación en ciberseguridad, convirtiendo lo que pasó en algo bueno. Eso es muy noble de tu parte. Es práctico. Hernández me enseñó algo. El sistema no es suficiente. La gente necesita defensores. Necesitan a alguien dispuesto a pelear cuando la ley no puede. Gabriel lo estudió. No estás pensando en convertirte en algún tipo de justiciero, ¿verdad? Tomás sonrió. No, pero estoy pensando en usar mis habilidades para ayudar a personas que no pueden ayudarse a sí mismas. ¿Trabajo legal? Totalmente. ¿Totalmente? Mayormente. Sigo siendo yo, Gabriel. Siempre doblaré las reglas para proteger a la gente que me importa. Chocaron las botellas. Mientras el sol se ponía, proyectando una luz dorada a través del garaje, Amalia apareció en la puerta. La cena está lista, dijo. Luego, viendo la cara de Tomás, ¿estás bien? Sí. Cruzó hacia ella y la estrechó en sus brazos. Estoy perfecto. Esa noche, acostado en la cama con Amalia dormida a su lado, Tomás se permitió finalmente relajarse. Mauricio Hernández estaba encerrado para siempre. Sergio Gallardo nunca volvería a lastimar a nadie. El sistema no había sido perfecto, pero había funcionado con ayuda. Su teléfono vibró. Un correo electrónico de una dirección desconocida. Señor Herrera, mi nombre es Marisa Gutiérrez. No me conoce, pero necesito ayuda. Mi esposo fue incriminado por su ex socio comercial por malversación de fondos. La evidencia es fabricada y se enfrenta a 20 años. He escuchado lo que hizo para limpiar su nombre. Por favor, no sé a dónde más acudir. Tomás lo leyó 2 veces, luego miró a Amalia. Ella estaba sanando. Ellos estaban sanando. Podía ignorar esto, concentrarse en su propia vida. Pero ese no era él. Escribió una respuesta, cuéntemelo todo. Al presionar enviar, Tomás sonrió. Mauricio Hernández había intentado destruirlo, pero en su lugar había creado algo que Hernández odiaría, un hombre dedicado a exponer a personas igual que él. La guerra había terminado, pero Tomás Herrera apenas estaba comenzando. Epílogo. 3 años después,
Tomás estaba sentado en una cafetería en Monterrey, con la laptop abierta, trabajando en su último caso. La Fundación Herrera había crecido más allá de sus expectativas más salvajes, un equipo de abogados, investigadores y expertos en ciberseguridad que se especializaban en exponer la corrupción corporativa y ayudar a víctimas de montajes. Amalia había regresado a la enfermería, canalizando su trauma en ayudar a otros. Se ofreció como voluntaria en un centro de crisis para sobrevivientes de trauma, contando su historia para dar esperanza a otros. Gabriel se había unido a la fundación como abogado principal, tomando casos pro bono para personas que no podían pagar sus tarifas normales. Y Mauricio Hernández había sido atacado en prisión 6 meses después de iniciar su sentencia por un recluso cuya familia había sido destruida por los ensayos clínicos falsificados de farmacéutica Hernández. Hernández sobrevivió, pero quedó permanentemente discapacitado. Tomás no sintió satisfacción al escuchar eso, solo una tranquila certeza de que la justicia, en todas sus formas, se había cumplido. Su teléfono sonó. Un nuevo cliente, un nuevo caso, otra persona que necesitaba ayuda. Tomás contestó. ¿Listo? Algunas personas se rompían bajo presión. Otras se volvían más fuertes. Él había elegido lo último, y nunca había dejado de luchar por las personas que no podían luchar por sí mismas. Porque eso era lo que Mauricio Hernández le había enseñado. En un mundo donde los poderosos se aprovechaban de los débiles, alguien tenía que igualar las probabilidades. Ese alguien era Tomás Herrera. Aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos veremos.